Bien, hermanos. Entonces, estamos viendo también acerca de estas palabras, ¿sí? Entonces, ahora, asimismo también existen las palabras Sohanan, que manifiesta mostrar gracia, ser clemente, Hamal, que expresa compadecerse, perdonar, y también aparece la palabra Hus, que significa conmoverse, sentir piedad. Entonces, está bien. Continuamos. Gracia y misericordia. Sí, gracias, está bien. Muchas personas, hermanos, confunden la palabra misericordia con gracia, ¿no? Confunden gracia con misericordia. Entonces, ¿será igual la gracia que la misericordia, hermanos? ¿Usted qué opina? ¿Es igual gracia que misericordia? ¿Podemos decir que sí? ¿Qué dice, hermanos? No son iguales en realidad. Misericordia y gracia no son iguales, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir algo. Por ejemplo, los ángeles, estos seres fueron creados también por Dios y ellos tienen otro ámbito espiritual. Perdón, ellos viven y están al servicio de Dios mismo los envía, Dios mismo lo hace, entonces está más cerca de Dios que nosotros en un término de escenario. Y cuando Dios lo creó, Dios le dio de su gracia, porque ellos merecieron estar ahí al servicio de Dios, estar ahí cerca adorando a Dios. No lo merecieron. No merecieron eso, entonces Dios le da la gracia. Eso se lo da solamente por gracia. Entonces, pero Dios tiene misericordia de los ángeles. No, no tiene misericordia, porque los ángeles de Dios no han pecado. Entonces los ángeles que están con Dios, no estoy hablando de los ángeles caídos, no, de los ángeles con Dios. Y aún de esos ángeles caídos, el registro que veo de la Biblia, que tengan misericordia, no, porque está Dios ya preparado para ellos, el lago de fuego preparado para Satanás y sus demonios. Entonces, ¿de ellos ha tenido misericordia? No, Dios no ha tenido misericordia de ellos. Entonces, en cambio, el hombre, desde la bondad de Dios, le dio el ser, nos dio la vida, y también disfrutamos de la gracia de Dios. Disfrutamos de su gracia. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué hizo? ¿Qué méritos tuvo el hombre, hermanos? Para que Dios lo ponga en el huerto de Dios, en el Edén. ¿El hombre hizo algo? No. Sencillamente recibió la gracia de Dios y lo puso Dios ahí para que labrase el huerto. Es un gran privilegio, hermanos. Y encima Dios en su gracia le da también para que pueda comer de todo árbol del huerto, incluso del árbol de la vida. Y él estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que también sabemos, hermanos, que aparte de ese árbol del hombre, el árbol, hemos estudiado que está el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿cuándo se manifiesta? Cuando la caída del hombre por el pecado. Entonces, cuando pasa esto, hermanos, en la rebelión, en la desobediencia del hombre, entonces cuando pasa eso, Dios en una forma entrañable ve cómo este hombre, en la justicia de Dios, este hombre ya está condenado, ya debería morir, porque dijo, el día que ciertamente esto, morirás. Pero en su misericordia, ahí es donde aparece la misericordia. La misericordia, que desde el corazón, Dios ve la miseria de ellos y de su corazón, la cualidad de Dios, de poderse ver que la humanidad se estaba yendo, iba a morir. Entonces Dios da la misericordia. Y el hombre, en ese contexto humano,
no muere, ¿de acuerdo? Se separa una muerte espiritual de Dios, etcétera, pero quien muere ahí no es él, más bien ahí vemos la gracia de Dios que da un suplente a su muerte de Adán. Cuando Dios le trajo pieles para que se vistiera, no es que hubo gamarra, no hubo mesa redonda, no, porque si le trajo pieles para que se vistiera, para cubrir su desnudez, ¿de dónde sacaron esas pieles? ¿De dónde sacó Dios esas pieles? Entonces sí hubo muerte ahí, un sustituto para el hombre. Entonces, y eso vemos también, es un tipo de Jesús en un sacrificio. Entonces, cuando no muere el hombre, entonces en la gracia de Dios otra persona cubre su pecado. Pero ¿qué resulta, hermanos? Ahí donde empieza a aparecer la misericordia de Dios. Ahí aparece ese entrañable amor y Dios lleva la práctica de proveer algo para que el hombre no sea condenado. ¿De acuerdo? Entonces, vemos así, vemos bastantes imágenes. Perdón, no digo imágenes porque no quiero caer un tema, ¿no? Sino vemos bastantes escenas a través de la Biblia de cómo también se muestra la misericordia. O sea, desde aquí aparece la misericordia. Antes no había misericordia, porque el hombre vivía en una íntima comunión con él, con Dios mismo, una íntima comunión. Lo veía, pasaba con el huerto de Edén, se ve que el hombre conversaba con Dios, conversaban, ¿qué tal Adán? ¿Cómo te va? Sí, Señor, aquí, todo bien, todo bonito. Ya le pusiste nombre a todos los animales, sí, Señor, ya estoy llenando la cuota. La inteligencia, la sabiduría que tenía el hombre, pues no, de sonidos que nunca había escuchado, cómo él podía pronunciar palabras y poner nombre a animales, ¿no? Sin ir a una escuela, sin haber escuchado de alguien que le enseñe mamá, papá, etc. Sin haber oído solamente de Dios mismo, ¿no? Entonces, el idioma que hablaba con Dios. Entonces, él comenzó a trabajar ahí. Y vemos, hermanos, que la misericordia pues actúa para el bien del hombre, para el bien del hombre. Por ejemplo, en otro acto, Israel, cuando está en Egipto, en el capítulo 3, cuando hace Dios el llamado a Moisés, también vemos eso, aquí lo tengo apuntado también, hermanos. Dice, en la liberación de Moisés, dice pues, Dios dice, si bien cierto no aparece en ese momento la palabra misericordia, pero vemos que todo el acto es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios dice que ha visto la miseria de su pueblo, que ha prestado oído a su clamor, que Dios conoce sus angustias y Él ha resuelto a liberarlo, ¿no? Qué bueno. Dios ha visto, ha oído y conoce. Ha visto su miseria, ha prestado oído a su clamor y conoce las angustias que estaba pasando. Y Él está resuelto a liberarlo, ¿no? Después en el capítulo 6, en el versículo 5, ya Dios menciona que se había acordado de un pacto que tuvo con Israel. O sea, Dios ya había pactado con el pueblo de Israel, o con el pueblo no meramente de Israel, sino había hecho un pacto con sus padres, un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿no? Y Dios, ese pacto que había hecho de poder tener misericordia con ellos, y eso lo lleva, hermanos, a que ya tiene un pacto con él, y él, como me he visto, cuando Dios da misericordia, es completa, ¿ya? Y nadie puede invalidar esa misericordia que Dios ha hecho. Y tuvo misericordia con este pueblo y lo libera. ¿Bien? Lo libera. Entonces, sigamos avanzando un poquito. Por ejemplo, en Pablo, cuando habla en Romanos, ¿ya? Pero hermanos, cuando habla Pablo en Romanos acerca de la misericordia de Dios, muestra, hermanos, a Israel, mucho ejemplo de Israel, porque Israel conocía muy exactamente lo que era esto más que los gentiles. Pero ¿qué resulta? Que cuando el pueblo de Israel decide rechazar a Dios, rechazar a Jesucristo, entonces por esa desobediencia de Israel al resto de la humanidad que no era Israel, o sea, los gentiles, por la desobediencia de Dios, los gentiles reciben esa bendición de Dios, ¿no? Entonces,
Dice que también, por lo tanto, también no necesita. Qué bueno. Entonces, ellos aceptan. Entonces, la Biblia enseña, hermanos, de que Dios, ¿dónde me quedé? Perdón, acá. Entonces, Dios decide en su soberanía tener misericordia. Hermano, disculpen la interrupción un poquito. Ahora, continuando con esto, acerca de que Dios utiliza a Pablo para poder hablar acerca del pueblo de Israel y referente más a la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios, rechaza al Señor Jesucristo, rechaza a su Mesías, entonces, en ese contexto, a todo el resto que no es Israel, a los gentiles, a nosotros, entonces nosotros recibimos las bendiciones por la desobediencia de ellos. Entonces, ahí donde dice Romanos en el capítulo 11, que porque Dios sujetó a todos en desobediencia. A todos, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, Dios a toda la humanidad desde aquí estamos en desobediencia ante Dios. Y en ese contexto, el hombre también puede tener misericordias, para que Dios tenga misericordia de todos. Y por eso entonces, misericordia de todos, para que Dios tenga misericordia de todos. Pero, ¿qué pasa? Hermano, pero la Biblia dice que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadecerá del que te compadezca. Claro, eso lo dice pues Dios mismo. Dios decide en su soberanía tener misericordia de quien quiere tener misericordia. Eso mismo lo dice en Romanos capítulo 9. Vamos a Romanos capítulo 9, por favor, versículo 15. ¿Ya? Vamos a Romanos capítulo 9. Dice así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, dice Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, por más que el hombre quiera correr o quiera hacer cosas para alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, no lo va a hacer por su propia cuenta a expensa de Dios, sino que Dios va a tener misericordia. Y la misericordia lleva la práctica. Bien, hermanos, entonces vámonos a Romanos, al capítulo 9, por favor, ¿sí? Y dice versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no depende del hombre que quiera correr o hacer todo por sus propios méritos, todo a expensa de Dios, sino por el contrario, es por la misericordia de Dios. O sea, si el hombre quiere hacerlo aparte, entonces necesariamente va a ser rechazado porque Dios está en la misericordia. Entonces, y Dios de esas personas no va a tener misericordia. Recordemos, hermanos, cuando hemos estudiado el capítulo 1 de Romanos, cuando dice, ¿qué cosa dice? Que Dios los entregó. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, Dios los entregó para hacer cosas que no convienen, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque ellos profesaron ser sabios y se hicieron necios. Entonces, de estas personas Dios no va a tener misericordia. ¿De acuerdo? Porque rechazan a Dios, rechazan al Señor Jesucristo. Entonces, no tienen misericordia estas personas. ¿Por qué? Entonces, vamos a raíz de esto, vámonos al libro de Éxodo, por favor, al capítulo 33, por favor, donde aparece el versículo 18. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Correcto? Entonces en el capítulo 34, en el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso
y piadoso. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos, hermanos, aquí, que eso ya lo había dicho también en Éxodo capítulo 20, pero miren, hermanos, dice, Dios hace misericordia a millares, a miles de generaciones también, porque Él es fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero hermanos, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, de ningún modo va a tener por inocente al que rechaza a Dios. O sea, la misericordia de Dios está para todos y eso lo lleva a la práctica a dar una provisión para el hombre para su pecado. Pero el hombre, como no quiere tener en cuenta a Dios, no, me voy, pues. Entonces, de esa persona Dios no va a tener misericordia. No va a tener misericordia. Entonces, por el contrario, estos hombres están yéndose y van a recibir pues lo que merecen. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, que sí, Dios tiene misericordia de todos, claro, que de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque si uno de los hombres no tuviera la misericordia, no tendría la oportunidad de llegar al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Pero como este hombre no quiere saber nada de Dios, entonces ya pues ni modo, Dios los entregó. Entonces, Dios hace que tiene misericordia con unos, y como estos quieren endurecer su vida, que se endurezcan, pues. Y es tema de ellos. No es tema de Dios, es tema de la humanidad que rechaza. Entonces Dios sí tiene misericordia, hermanos, del que quiere. ¿Y de quién quiere tener misericordia? De los que aceptan lo que Dios ha dado, la provisión que ha dado, que es Jesucristo. Entonces vamos a borrar rápidamente acá, hermanos, rápido. Bien, entonces regresando a lo nuestro, ya que sabemos que la misericordia es para los hombres pecadores, vamos a poner aquí también, ¿qué dice? Veamos. Esto nos lleva a hablar un poco de justicia. ¿Por qué? Porque el hombre va a entender, hermanos, mucho la misericordia cuando vemos la justicia en la condición del hombre en su pecado. Cuando el hombre entiende su pecado, hermanos, entonces las cosas cambian. Cambian totalmente. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, hermanos, es gratuita y abundante. Ahí está. Vemos en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 10, Salmo 57, 10, Salmo 86, 5. También vemos que la misericordia de Dios es eterna e inmutable. Primera Crónica 16, 34, Segunda Crónica 7, 6 y Salmo 136. Entonces, lo que vemos acá, hermanos, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la gracia? ¿Y qué es la justicia? ¿De acuerdo? Cada uno tiene su propia definición y yo lo he puesto de esta manera muy simpática, como he aprendido. Dice, ¿qué es la justicia, hermanos? La justicia de Dios es darnos lo que merecemos. Bien, darnos lo que merecemos. ¿Correcto? La misericordia de Dios, ¿qué cosa es? No darnos lo que merecemos. Pero la gracia de Dios es darnos lo que no merecemos. Bien, bien, hermanos. Entonces, aquí
La justicia de Dios, hermanos, es darnos lo que no merecemos. La misericordia de Dios es no darnos lo que merecemos. Y la gracia es darnos lo que no merecemos. Parece confundirse. No, hermanos, está clarísimo. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando decimos darnos lo que merecemos, significa, hermanos, que en la justicia de Dios, nosotros, ¿qué merecemos? La condenación, dice, hermanos. Merecemos, ¿qué cosa? La condenación y castigo eterno por el pecado, por nuestros pecados. ¿Correcto? Genial. El hombre está lleno de eso. En la justicia de Dios, el hombre tiene esto. Bien, entonces, ¿qué es la misericordia de Dios, hermanos? La misericordia de Dios, entonces, es como no damos lo que merecemos, Dios perdona nuestros pecados y ya no nos dará la paga que merecemos. La paga que merecemos por ellos. ¿Esto qué significa, hermanos? En el infierno. Bien. Entonces, todo esto, hermanos, es lo que sí merecemos. Y todo eso es lo que Dios nos ha dado por su misericordia. ¿Y qué es la gracia? La gracia que Dios nos regala vida eterna y viviremos para siempre, o sea, vida eterna en Cristo Jesús, en Cristo, y viviremos para siempre junto a Él. Bien. Entonces, eso es la misericordia, hermanos. La misericordia de Dios hizo, en su práctica proveyó la gracia de Dios. Ahí donde que Cristo muere por nosotros. Nos dio lo que no merecemos, darnos lo que no merecemos. Cristo nos dio. Entonces no merecemos a Jesucristo porque nosotros lo que merecemos es esto: condenación, castigo por el pecado, un castigo eterno en el infierno. Entonces, pero en la misericordia Dios no da eso, sino nos perdona nuestros pecados, ya no nos dará la paz que merecemos por los pecados en el infierno. Pero el hombre que rechaza a Dios, entonces Dios no tiene misericordia de él porque lo ha rechazado. Y al rechazarlo, al rechazar la gracia, al rechazar la misericordia, recibe la justicia. Entonces, por la misericordia de Dios, que desde que el hombre cayó, se manifestó hacia la humanidad, entonces Dios nos puede perdonar. Nos perdona y nos lleva a la gracia, a recibir además vida eterna. Un ejemplo, ¿no? Un clásico que ponen, por ejemplo, acerca de gracia. En nuestra sociedad, el cumpleaños de uno de nuestros hijos, vienen los tíos, los abuelos de los hijos, y le traen obviamente regalos porque es lo común que se muestra acá en nuestra cultura, ¿no? Pero también deciden traer un regalo a su hermano. Entonces, el hermano tenía que tener el regalo, no era su cumpleaños de él, no. Pero sin embargo, el tío y el abuelo fueron y le dieron la gracia, le dieron algo que él no merecería, que no le correspondía. ¿De acuerdo? En contexto de nosotros, no le correspondía. Entonces esa es la gracia. Al hombre no le corresponde tener vida eterna. No le corresponde por su rebeldía y su desobediencia a Dios. Pero Dios nos da la gracia. En la misericordia es lo siguiente. Es un clásico ejemplo. El padre decide a su hijo: ¿sabes qué? Hasta la tarea, y cuando yo regrese, esto debe estar. Pero cuando regresa, y si no, te castigo.
Pero cuando regresa obviamente no encuentra las cosas listas como el padre le había dicho, pero el hijo le pide perdón, padre, perdóname, mírase. Entonces el padre tiene la misericordia de él y no le da el castigo que le había hecho. ¿Por qué? Porque vio en su hijo la actitud de saber reconocer que hizo mal y le pidió pues que lo perdone. ¿De acuerdo? Entonces no le dio lo que merece. Pero si no hubiera tenido esa actitud, le daba justicia, lo que se merecía el castigo. Entonces, ahí mismo, en ese mismo ejemplo, no le dio lo que le merece y entonces le da algo que tampoco merece. O sea, no le dio lo que merece, ojo, que ese castigo no le dio si no lo perdona, pero en la gracia le da algo que no merece. O sea, encima le trae un regalo. Vino con un regalo y encima se lo da. Ya toma, hijo, tengo este regalo para ti. Y él no obedeció nada, pero esa es la gracia que vio su corazón. Entonces lo llevó a la misericordia y eso lleva... Bien, hermanos, seguimos aquí en el cuadro que acabo de hacer. Díganme, hermanos, nosotros somos salvos por gracia. Amén. Amén. También somos salvos por misericordia. ¿Sí? Amén. Claro, claro que sí, hermanos. También. Entonces vamos a ver este pequeño cuadro de aquí abajo y vámonos rápidamente, por favor, al libro pues que aparece acá, Efesios, al capítulo 2, es un capítulo que todos conocemos y versículo de memoria tenemos ahí. Pero miren, veamos rápidamente al capítulo 2, dice así del versículo 1 al 3, que dice: y él, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? O sea, los sujetó a todos en desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. O sea, nosotros éramos los mismos que los demás. Romano dice que a todos sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces todos nosotros éramos los mismos que los demás, que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Tito 3:3? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ¿qué dice? Como estos, los que están en otro tiempo, ¿qué es lo que se va a recibir sencillamente, hermanos? Recibe la justicia, su justicia. En otro tiempo, hijos desobedientes, hijos de ira. Entonces, el hombre rechaza a Dios, entonces son dignos de muerte, como hemos visto en Romanos. Bien, entonces, pero vamos, regresemos a Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, mire, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Entonces, vamos al versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, vámonos a Tito, capítulo 3, versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, para los que están en otro tiempo, estas personas, dice, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia. O sea, nos salvó por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, vemos que en Efesios dice que es rico en misericordia, y en Tito dice, ¿qué cosa? Que nos salvó por su misericordia. Nos salvó, rico en misericordia. O sea, no nos dio lo que merecíamos. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos hasta ahí, no nos dio lo que merecíamos. Regresemos a Efesios, por favor. Capítulo 2, dice:
Y aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Dios entonces nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, o sea, nos dio la gracia, a Él nos dio lo que no merecíamos, que es Cristo. Dice, pues aún estamos muertos en vuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren cuánta es la gracia de Dios, para mostrar en los siglos venideros que la abundante riquezas de la gracia de su bondad para con nosotros, ¿en qué? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no depende de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Riqueza de su misericordia. ¿Y qué dice Tito? Capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Derramó en nosotros que en la renovación del Espíritu Santo. Nos dio, no merecíamos, que esa es la gracia. Para que, justificados, ¿qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces, hermanos, vemos claramente aquí que nosotros en otro tiempo la gente recibe su justicia, pero Él nos salvó porque es rico en misericordia, Él nos salvó por la riqueza de su gracia. Por gracia somos salvos. Hermanos, la misericordia de Dios nos debe llevar a poder también ser misericordiosos con los demás. En la Biblia, a través de toda la Escritura, enseña que nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. Podemos ser misericordiosos con los demás. Ese es el atributo, pues, moral de Dios. O sea, un atributo también comunicable para nosotros, un atributo que nosotros podemos aprender de Dios. ¿De acuerdo? Es un atributo en que Dios se muestra hacia la humanidad. Dios quiere hablar hacia nosotros a través de su misericordia. Pero cuando el hombre rechaza la misericordia de Dios, no puede recibir la gracia de Dios. Cuando no quieres la misericordia, entonces Dios no te puede dar lo que no mereces. Porque no te podría dar gracia sin misericordia. Porque entonces recibirías la justicia y la gracia a la vez no se puede. Entonces la misericordia, hermanos, es tan hermoso hacia nosotros para no recibir la justicia de Dios. Porque ¿qué dice Santiago? En Santiago dice también, pues, que misericordia será, vamos a Santiago, por favor, si no me equivoco, capítulo 2, ya me pasé. Dice 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermano, la misericordia triunfa. Entonces Dios tiene misericordia del que Él quiere. Y Él quiere tener misericordia y tiene misericordia con aquellos que deciden obedecer al Evangelio, obedecer a la fe, obedecer a la obra redentora que Cristo ya ha hecho. Entonces, pidiendo perdón a Dios, creyendo en el Señor, arrepintiéndonos, entonces Dios nos concede la misericordia y esa misericordia lleva a la provisión que nos da Dios, su gracia, la provisión que es Cristo y su vida eterna, hermanos. Espero que todo esto haya sido de gran bendición, va a ser mucha bendición para mi propia vida, poder entender la misericordia de Dios, que desde las entrañas de Dios, de lo profundo, lo más íntimo, lo amoroso que es Dios hacia la humanidad. Él ve, pues, hermanos, lo que nosotros estamos pasando por la consecuencia del mismo pecado, y Dios es misericordioso, es rico en misericordia, es eterna, es abundante, es inmutable, porque es atributo de Dios. Entonces, hermanitos, gracias por su tiempo, gracias por haber aprendido juntamente conmigo esto, y le doy gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Muchas gracias. Terminamos en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu cuidado. Gracias, Señor, por la misericordia que ahora hemos aprendido, Señor, en que nosotros somos tan indignos, Señor, pero con tu gran amor que nos has amado, por tu hermosa bondad, por tu misericordia, Señor, nos has alcanzado la salvación, Señor, en Cristo Jesús. Por regalarte tu gracia, Señor, esta hermosa provisión de la cual no éramos merecedores y que jamás lo seremos, Señor.
pero porque tú eres bueno, Señor. Y gracias, Señor, porque nosotros hemos podido alcanzar, Señor, a través de la fe, Señor, que tú pues nos has salvado, Señor, en Cristo, y ahora estamos eternamente agradecidos. Y queremos atravesar de tu puerta, Señor, gracias que damos. Te pedimos todo esto, Señor, bendice a todos mis hermanos que también están escuchando la enseñanza, Señor, que componen todo esto, que la misericordia que tú quieres que nosotros vamos a practicar, ser misericordiosos como tú, Señor, porque tú deseas misericordia, Señor, y los sacrificios. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, gracias. De acá nos vemos hasta la próxima oportunidad y ya prontamente quizás en línea, ¿no? Hermanos, que Dios le bendiga. Amén.